Pues estamos continuando el estudio de esta carta de Gálatas y sin preámbulo alguno, hermano, sin introducción alguna, yo quiero empezar recordando, tal como vimos la semana pasada, que Pablo desde el inicio de su carta, o sea, desde que empieza a hacer el corto saludo a las iglesias de Galacia y con el fin de defender su autoridad apostólica que estaba siendo cuestionada, pues él empieza afirmando que el origen de su apostolado proviene de Jesucristo mismo y de Dios el Padre. Gálatas capítulo 1 dice allí: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino ¿por quién? Por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Esto ya de entrada nos hace concluir, deducir, que una de las acusaciones en contra del apóstol Pablo era que el mensaje del evangelio que Pablo proclamaba, pues debería de ser rechazado. ¿Por qué? Porque según la acusación, el origen del llamado de Pablo, de su apostolado, era según los hombres. O sea, no tenía un origen divino, no venía de Dios. Y bueno, la pregunta que los falsos maestros estaban metiendo en la mente de los creyentes de las iglesias de Galacia era: ¿es el evangelio que Pablo proclama el verdadero evangelio? O sea, ¿de dónde obtuvo el mensaje del evangelio el apóstol Pablo? Tal vez lo obtuvo de segunda mano, o inclusive a lo mejor él lo inventó de tal forma que resultara sumamente fácil para que los gentiles rápidamente lo abrazaran. Al eliminar ¿qué? Eliminar por las restricciones de la ley mosaica y todo aquello que elimina la circuncisión y cualquier otro rito de la ley. Por consiguiente, la pregunta era, o sea, ¿por qué ponerle atención al mensaje del apóstol Pablo si él es un don nadie? Él no viene de Dios. Él es un oportunista, él está aprovechando la ingenuidad de los gentiles para hacerse popular entre ellos. Entonces, los falsos maestros era como que estaban levantando todas estas calumnias de que el apóstol Pablo era un falso apóstol, puesto por los hombres y no por Dios. Y por lo tanto, Pablo estaba predicando un mensaje falso. Y bueno, como Pablo está haciendo esto, pues es un complaciente, es una persona que le gusta agradar a los hombres, que cambia el mensaje para hacerlo más potable a sus oyentes. Entonces, esto era básicamente la crítica, las acusaciones que le estaban levantando al apóstol Pablo. Y de ahí es que el apóstol Pablo pregunta en el versículo 10, capítulo 1 de Gálatas: ahí hay un pues, ahí hay un conector, por lo tanto, debido a lo que acabo de decir, dice ahí Pablo, pregunta: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si fuera así, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora bien, hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo, después de decir, ese es el versículo 10, y si nos retrocedemos al contexto para unir ese conector, llegaríamos al versículo 8. ¿Por qué el apóstol Pablo, después de decir, más si aún uno de nosotros o un ángel les anuncia otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito por Dios, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema? ¿Por qué él pasa ahora a preguntar esto? O sea, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios? Si yo estuviera viviendo para agradar a los hombres, yo no sería un siervo de Cristo. O sea, Pablo acaba de pronunciar maldición sobre todos aquellos que no proclaman el evangelio que él proclamó y que Jesucristo y todos los apóstoles proclamaron. O sea, que haya una doble maldición de parte de Dios. Y ahora es como que Pablo pregunta, habiendo dicho esto, ¿ustedes creen que un hombre que busca el favor de los hombres va a estar maldiciendo a las personas? Claro que no, eso no vende. Pero esto comprueba que verdaderamente yo obtuve mi evangelio, el mensaje ¿de quién? De Dios. O sea, esto que yo acabo de hacer, de maldecir enfáticamente a todos aquellos que no predican el evangelio bíblico, ¿esto suena como que yo estoy buscando el placer de los hombres? ¿Acaso lo que busco hacer es quedar bien con ellos? Si estoy pronunciando condenación sobre toda persona que altere el evangelio. ¿Es esto lo que hace una persona que busque popularidad al buscar agradar a todos? Si yo fuera una persona que predico lo que la gente quiere oír, no sería siervo de Cristo. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Primera lección. Esto nos enseña que los siervos fieles de Jesús pronuncian maldición sobre todos aquellos que predican un evangelio diferente al bíblico. Y esto se oye fuerte.
Ahora, no es que estamos maldiciendo a estas personas que predican un falso evangelio. No, estamos diciendo la maldición de Dios está sobre ellos. No los maldecimos nosotros, debemos de bendecir a nuestros enemigos, ¿verdad? Pero sí proclamamos que la maldición de Dios está sobre ellos. Y bueno, Pablo de entrada vemos que él está diciendo, yo no busco el favor de los hombres, sino el de Dios. ¿Y saben qué? Más adelante en el capítulo 6 de esta misma carta, Pablo va a decir, yo tengo las marcas, las cicatrices que comprueban esto. Escucha lo que dice Pablo al final del capítulo 6, versículo 17. Dice ahí Pablo, dice, de aquí en adelante, dice, nadie me cause molestias. Es decir, de aquí en adelante, escucha, ya casi está terminando la carta. Y es como si Pablo está diciendo, de aquí en adelante que nadie cuestione mi autoridad apostólica, porque ya les di las razones de que verdaderamente yo soy un apóstol. Dejen ya de acusarme de que soy una persona complaciente, que vive para agradar a los hombres. Y luego él dice el por qué, porque yo traigo en mi cuerpo, ¿qué hermanos? Las marcas, las cicatrices del Señor Jesús, o sea, las cicatrices de proclamar el mensaje de Jesús. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, verdaderamente quieren saber que si hay algo que comprueba que yo soy un verdadero discípulo de Jesús, son mis marcas, las cicatrices que me han causado los enemigos del verdadero evangelio, pues aquí está. Escucha lo que dice el versículo 12 de ese mismo capítulo. Dice el apóstol Pablo, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan ¿a qué? A que se circunciden. Y hay un propósito por qué obligan o por qué obligaban en aquel entonces a los gentiles a que se circuncidaran. Dice, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Recuerda, los judíos estaban persiguiendo, como el apóstol Pablo al principio, a la iglesia, porque la iglesia proclamaba el mensaje de la cruz, que la salvación venía solamente por el sacrificio de Jesús. Pero los judíos decían, no, hay que también guardar las obras o las leyes de la ley. Y Pablo está diciendo, no, eso no es así. De hecho, yo por estar predicando el evangelio bíblico, yo estoy padeciendo. Pero esos judaizantes, más bien, ellos predican esto para que ellos no los persigan los discípulos, los judíos. Por lo tanto, Pablo está diciendo, ¿quieren una prueba de que verdaderamente yo no vivo para agradar a los hombres, sino para Dios? Véanme, estoy todo golpeado a causa de proclamar el evangelio. O sea, no hay mejor marca que pruebe que verdaderamente soy un verdadero discípulo que mis cicatrices que me han causado los golpes de los judíos. Es como si Pablo estuviera diciendo, ustedes los judaizantes son los verdaderos personas que viven para complacer a los hombres. ¿Por qué? Porque obligan a los gentiles a circuncidarse, a guardar la ley, y lo hacen porque no quieren sufrir por causa de la cruz de Cristo. Sin embargo, yo soy esclavo de Jesús. Miren mis cicatrices. De hecho, Pablo les pudo haber dicho, varias de las cicatrices que yo tengo fueron causadas cuando yo empecé a predicar el evangelio en las regiones de Galacia. Escucha lo que dice Hechos capítulo 14. Es como si Pablo dijera, por predicar el evangelio ahí en Galacia, yo casi quedé muerto porque me apedrearon. Dice Hechos capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Icono que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado ¿a quién? A Pablo. Esas regiones esas ciudades eran de las partes de las regiones de Galacia. Y mira lo que sucedió cuando Pablo empezó a predicar el evangelio. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que él estaba muerto. Y sigue diciendo más adelante, el versículo 20, pero odiándole los discípulos, se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Debre. Y versículo 21 dice lo siguiente, y después de anunciar el evangelio, aquella ciudad y hacer muchos discípulos, pues volvieron a Listra, Icono y Antioquía. Así que a través de estos pasajes vemos que es como si el apóstol Pablo al preguntarles que busco agradar a los hombres, busco el favor de los hombres. No, yo busco el favor y agradar a Dios porque yo tengo marcas que comprueban que verdaderamente yo soy un discípulo de Dios que vive para agradarlo. Aquí está. Cada vez que predicaba yo el evangelio bíblico, muchos eran los que se enfurecían, judíos, y empezaban a atentar contra mi vida. En una ocasión me apedrearon, quedé como muerto. Y de verdad, me acusan de ser un falso apóstol, que estoy ahí para agradar a los hombres y no a Dios. No, vean mis cicatrices que tengo. Esto comprueba que yo no busco complacer a los hombres, sino a Dios. Por eso predico el evangelio. Y aunque tenga que sufrir, aunque tenga que pagar un precio, lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque el evangelio es el único mensaje que Dios usa para salvar a los perdidos. Así que el apóstol Pablo pudiera haber dicho, si de verdad yo quisiera ser una persona complaciente, ¿qué tendría que hacer? Pues debo de predicar la cruz,
como los judaizantes están haciendo para no sufrir persecución. Dejo de predicar que solamente en Jesús hay salvación, que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe, sin obras, sin guardar la ley. Si yo quiero agradar a las personas, empiezo a proclamar eso, pero yo no voy a hacer eso. Yo no estoy dispuesto a ceder en ningún momento a la presión de los judíos, solamente por complacer a los judíos, a los judaizantes y a todos aquellos que no aceptan que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. Así que la Biblia nos muestra, hermanos, que el apóstol Pablo siempre buscó el favor y agradar a Dios. ¿Y qué es lo que lo comprueba? Pues el fruto de la predicación de él. A él lo perseguían por predicar así. Y bueno, a la luz de esta realidad del apóstol Pablo, pues surge la pregunta: ¿cuál debe de ser la motivación principal a la hora de predicar? Seas pastor o no seas pastor. Tú puedes ser un simple discípulo de Jesús, que no tienes el oficio de ser maestro, ser pastor, pero sí tienes la responsabilidad de predicar el evangelio, de hacer discípulos, ¿verdad? Bueno, ¿cuál debe de ser la motivación principal a la hora de predicar? ¿De quién debemos buscar la aprobación, la aceptación, el aplauso, el elogio? ¿De los hombres o de Dios? De Dios, ¿verdad? Pero qué difícil a veces es buscar la aprobación de Dios. Cedemos fácilmente a la presión muchas veces del hombre. Y bueno, Pablo nos responde: pues si quisiera yo agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto nos enseña también que complacer a la gente nos convierte en siervos de todos menos de Cristo. O sea, esto de vivir para agradar a los hombres implica necesariamente tener que renunciar a proclamar la verdad, toda la verdad de Dios. Implica también tener que renunciar a corregir el pecado con la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios, dice Pablo, le dice a Timoteo, toda fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios y es útil, beneficiosa ¿para qué? Para enseñar, para instruir, para corregir. Entonces, si tú no predicas todo el consejo de Dios porque no quieres ofender a alguien, dice Pablo, tú no estás siendo siervo de Dios. Tú estás agradando a los hombres, por lo tanto, tú eres siervo de los hombres, no eres siervo de Dios. Y esto no le agrada a Dios. O sea, yo en este momento que estoy exponiendo estos versículos, y de hecho, en el futuro que continúe yo exponiendo todo el consejo de Dios encontrado aquí en esta carta, yo tengo cada momento que me paro detrás de este púlpito la elección de decir, o agrado a los hombres o agrado a Dios. ¿A quién yo voy a agradar en este momento? Si yo quiero agradar a todos aquellos que, como los judaizantes del tiempo de Pablo, no toleraban, no aceptaban esta verdad bíblica de que la salvación es únicamente por gracia y por medio de la fe, sin ninguna pizca de obras, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Si yo quiero agradar a estas personas, pues no hablo de esto. Voy a hablar de otras cosas de las cuales pues, estamos de acuerdo, otras doctrinas. Pero Pablo dice, no. Yo soy siervo de Jesús y hasta el día de hoy yo predico todo lo que recibí de Jesús, aunque esto implique conseguirme enemigos, aunque esto implique que amistades a las cuales yo aprecio dejen de hablarme, se aparten de mí, porque yo existo para agradar a Dios y no a los hombres. O sea, si yo quiero agradar a los hombres, hermanos, solamente dejo de predicar los temas controversiales de la Biblia. Eso es lo que debe de hacer, pastor. A paz nos mandó el Señor. Jesús dijo que está escrito. ¿Que de toda palabra que ha salido de la boca de Dios, de esa tiene que comer el hombre. De toda la palabra, y toda es toda la palabra, necesitamos todo. Y no que dependa de eso nuestra salvación, pero entre más nos comamos toda la palabra de Dios, más eficaces vamos a ser para el reino de Dios. Vamos a ser más prudentes, vamos a ser más sabios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no solamente convierte el alma, sino hace sabio al sencillo. Así es que lo único que yo tengo que hacer, si quiero agradar a todas esas personas que no abrazan esta doctrina de la salvación solo por gracia y mediante la fe, pues solamente tengo que no predicar este tema, brincarlo como un chapulín brinca de una hoja de un árbol a otra hoja y hacer lo que casi todos los predicadores modernos hacen. Ahora, si yo quiero agradar a Dios, ¿qué es lo único que yo tengo que hacer, hermanos? Aunque algunos se molesten, aunque algunos decidan ya no escucharme, pues es exponer toda la carta a la luz de toda la escritura, usando las reglas de la hermenéutica, que es la ciencia que estudia cómo interpretar la Biblia, y dejando que la Biblia se interprete a sí mismo. Y esto es precisamente lo que hemos estado haciendo al estudiar esta carta y vamos a continuar haciendo. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios y no a los hombres, aunque nos cueste mucho.
personalmente a nosotros los pastores, los predicadores, porque muchas veces, como decía hace un momento, se pierde la amistad, el compañerismo sincero de aquellos que no abrazan esta doctrina de la salvación solo por gracia y únicamente por la fe. Así que, según Pablo, implícitamente, es como si nos estuviera diciendo, hay solo dos opciones. O nos plantamos en la verdad de Dios y la proclamamos aunque ofenda y agrademos a Dios, o proclamamos solo aquello que no ofende y agrada a los hombres. Cada domingo yo tengo que venir a este púlpito, abrir la Biblia y tomo la decisión a quién voy a agradar desde aquí arriba. El apóstol Pablo, como miramos en el estudio a la carta a los Corintios, decía que él, delante de Dios, en presencia de Dios, que él proclamaba la verdad de Dios. Eso es algo que yo quiero tener siempre en mi mente. Yo estoy delante de Dios. Mi primera audiencia es Dios. Sí, son ustedes, pero Dios está ahí. Pero yo estoy predicando de parte de Dios. ¿Qué? Su mensaje. Yo soy un embajador. Los embajadores de los países no llevan su propia agenda, no imponen sus propias reglas, sus propias leyes. No, ellos representan las leyes, el gobierno del país al cual ellos pertenecen. Bueno, así también nosotros somos embajadores, ¿verdad? Proclamamos el evangelio que recibimos de Dios. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Cada vez que vamos a proclamar la verdad de Dios, ¿vamos a agradar a los hombres o vamos a agradar a Dios? O sea, voy a traer un mensaje que haga a todo mundo feliz y que no incomode a nadie y que no llame a la santidad y que ese mensaje pues deje vivir a las personas como quieran vivir, creyendo que son todos creyentes. O voy a predicar la verdad, aunque la palabra de Dios sea ofensiva para muchos, pero que me lleva o me va a llevar a terminar agradando a Dios. Bueno, yo veo que la preocupación del apóstol Pablo no era tener a cada persona contenta y complacida con cada una de sus propias opiniones o su modo de pensar. No. Mire, una persona que vive para complacer a las personas, tarde o temprano va a empezar a actuar como un hipócrita, como le pasó al apóstol Pedro, que está más adelante, de hecho es el siguiente capítulo de Gálatas, pero que brevemente yo quiero hablar acerca de ello. Escucha lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 11. Dice pero que cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, yo lo resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, ¿quiénes? Los judaizantes, los que decían, es necesario, si creen en Jesús, pero obedecer la ley. Bueno, Pedro miraba venir a los judaizantes y estaba con los gentiles y dice ahí, se retiraba y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Versículo 13 dice lo siguiente, y en su simulación, en su pretensión, participaban también los otros judíos, estaba afectando al resto de la congregación, de los hermanos, del pueblo de Dios. Y dice, de tal manera que aún Bernabé, el propio Bernabé fue arrastrado a la hipocresía de ellos. O sea, te das cuenta, no solamente mala influencia a los creyentes rasos, sino también a personas como Bernabé, que eran líderes dentro de la iglesia. Y dice Pablo, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, porque el mensaje del evangelio hay que defenderlo, hermanos, según el espíritu bíblico, según lo que escribió Pablo, lo que escribió Judas. Hay que contender ardientemente por la fe que una vez se nos dio. En este caso, esa palabra fe habla de salvación, la fe salvífica. Y Pablo públicamente tuvo que corregir a Pedro. Y le dijo, Pedro, delante de todos, si tú, siendo judíos, vives como los gentiles, o sea, como los gentiles, ya no guardas la ley porque entendiste que Jesús vino a cumplirla por ti. Estás ya viviendo como gentiles, como gentil, pero ahora tú obligas a los gentiles a judaizar solo porque vienen los judaizantes y les tienes miedo. Eres un cobarde. Quieres agradar a los hombres y no a Dios. Y hacer eso, como decía, una persona que vive para complacer a la gente, tarde o temprano empieza a actuar hipócritamente. Y hay personas, hermanos, que cuando están en su iglesia y predican y dicen como esto que estamos predicando aquí, todo aquel que predica otro evangelio sea anatema. Pero luego los ves apoyando ministerios que predican ese otro evangelio, a los cuales Pablo les llama a ellos anatema. Es que a paz nos llamó Dios. Wow. Escucha lo que dice Juan, su segunda carta, capítulo 2, versículo 9. Dice ahí, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, en el evangelio de Cristo, lo fundamental, no tiene a Dios. Yo creo que sí lo tiene, pues el Dios de tu imaginación lo más seguro que lo tiene. Pero el Dios bíblico que se revela aquí dice que no lo tiene. Y dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Hijo y al Padre. Versículo 10. Dice ahí, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál?
El Evangelio que proclama que por el sacrificio únicamente de Jesús somos salvos cuando tú depositas tu fe en ese sacrificio, en esa persona. Todos aquellos que no traigan esa doctrina, ni lo recibas en casa. O sea, no está diciendo que si viene un testigo de Jehová y que dice que es por obras, o un mormón y que dice que es por obras, no está diciendo que le cierre la puerta. No, recíbelo, pero para corregirlo, para proclamarle el Evangelio. Pero no es para decir, pues pásale, todos somos hijos de Dios, qué bueno que tú eres mormón, todos los caminos llegan a Dios. No hagas eso, dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo. No le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido, ¿qué hace? Participa en sus malas obras. Pastor, es que yo me llevo bien con todos. Dios me ha dado ese don. O sea, yo como pastor principal de esta iglesia enorme, pues yo puedo invitar a Benny Hinn, un falso profeta, y puedo invitar a John MacArthur. Y yo puedo inclusive traer a Joel Osteen. Yo sé que hay unas doctrinas que él predica medio distorsionadas, pero puedo traer también a Chuy Olivares, que es un buen predicador. O sea, yo no tengo problema. Yo me llevo bien con todos, porque al fin y al cabo, pues se predica la palabra de Dios de un modo o de otro. Bueno, el apóstol Juan es muy claro cuando dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y predicadores como Benny Hinn, como Joel Osteen, como Marcus Witt, son personas que no perseveraron en la doctrina bíblica de Cristo. Por lo tanto, no podemos asociarnos con ellos, no podemos contribuir para sus ministerios, porque hacer eso, según Juan dice, es participar de sus obras malas, obras infernales. Yo no sé si usted se puede imaginar, yo aquí predicando, pues que todo aquel que predica un evangelio diferente al bíblico es anatema, y luego soy capaz de aceptar una invitación a una iglesia judaizante, donde se dice sí, amén a Jesús, pero también las obras. Y entonces, pues yo predico un sermón que le sea agradable tanto a la congregación como al pastor judaizante. Y no hable nada acerca de su doctrina errada, porque los quiero tener felices. Bueno, según estos pasajes que hemos leído, eso me convertiría en un hipócrita y cobarde que pisotea la doctrina sana de los apóstoles bíblicos. Y además estaría enviando un mensaje negativo a la demás gente, sobre todo a la congregación, a la cual Dios me ha puesto como obispo, como pastor. O sea, soy un hipócrita, no tengo integridad y soy como un camaleón. Como un camaleón. Bueno, si estoy en el trabajo me adapto a mis compañeros. Si estoy en mi iglesia me adapto a mi iglesia. Si estoy entre reformados, pues me vuelvo reformado. Si estoy entre los pentecostales, me adapto al movimiento pentecostal. Si estoy entre los católicos, bueno, hasta voy a su iglesia y dejo que me echen agua bendita y me persino, ¿por qué no? Si estoy con los mormones, les digo, qué buen libro, el libro del mormón. Yo creo que Dios habla a través de él. Si estoy con los testigos de Jehová, pues me encanta la atalaya. Si estoy con los adventistas, yo creo que sí, Dios inspiró a Elena White a escribir todos esos escritos que ella tiene. O sea, pastor, yo puedo estar bien con todo, no hay ningún problema. Bueno, déjame decirte que Dios detesta a los que quedan bien con todos. Te leo lo que Jesús dijo. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que aquí la pregunta no es si le estás cayendo bien a todas las personas. Aquí la pregunta es si le estás cayendo bien a Dios. Pablo se preocupaba de eso, no de caerle bien a la gente. O sea, mire, ¿qué pasaría si el día de mañana, volviendo al ejemplo de la iglesia judaizante, pues me inviten a predicar? Y en esta ocasión el pastor se me dice, lo que tú quieras predicar, adelante. Predica lo que tú quieres predicar. ¿Qué haría yo, hermanos? Aceptaría la invitación. Pero me encargaría de ¿qué? De abrir Gálatas. Aunque ya no me vuelvan a invitar, aunque me echen, de hecho, aunque me detengan y digan, sálgase. No importa, predicaría Gálatas. Ya sería algo diferente, ¿verdad? A ir y aceptar la invitación y a predicar un mensaje agradable donde todos estamos contentos. Y a paz nos mandó el Señor. Quizás algunos al oír, el pastor fue invitado a predicar a una iglesia judaizante, donde creen en Jesús, pero también en guardar la ley. Algunos dirían, alabado sea el Señor. Dios está trayendo unidad a su iglesia en honor a la paz. Conviene que se asocie el pastor. Bueno, según tu opinión, según tu perspectiva, a la luz de lo que tú ves, de lo que siente tu corazón, y no a la luz de lo que está establecido por Dios. O sea, yo no sé, pero ¿cómo diablos uno que está predicando en contra de esa doctrina judaizante se va a ir a asociar con un movimiento al cual el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, llama maldito, por añadirle obras al sacrificio que Jesús realizó en la cruz del Calvario? No podemos, hermanos. Una vez más, sería diferente si el pastor dice, ven y predica lo que tú quieras,
Yo sin duda voy a predicar acerca de Gálatas y voy a tratar con la ayuda del Espíritu Santo de corregir su falso evangelio distorsionado, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir. Eso es lo que yo quiero que haga la Biblia. Ah, pastor, qué peleonero es. Mantengamos la paz en el vínculo del Espíritu Santo. Pues es precisamente lo que yo quiero hacer, al predicar precisamente la doctrina de Cristo, porque todo aquel que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces, si yo quiero ser uno con ellos, ¿qué voy a hacer? Predicar la doctrina de Cristo para poder llegar a ser unos. Entonces, una cosa es aprovechar la invitación para predicar en una sinagoga de Satanás y corregir el error con la verdad de Dios, y otra muy diferente es esconder la doctrina bíblica de Cristo para tener a todos contentos, ¿verdad? Así es que Pablo predicaba en sinagogas, Pablo predicaba en las ciudades, en las calles de las ciudades. Pablo, donde se le abría una puerta, él aprovechaba y predicaba a Cristo y a este crucificado. ¿Qué quiere decir eso? Cristo crucificado. Bueno, el sacrificio de Jesús es suficiente. ¿Para qué? Para que Dios perdone todos tus pecados. Para que te vuelva tan blanco como la nieve. No necesitas hacer nada. Y Pablo sabía que esto iba a enfurecer a los judíos. No solamente a los judíos, el ser humano natural. O sea, siempre quiere él ganarse las cosas con su propio esfuerzo. Y es como que esto ya lo traemos por dentro. No, yo contribuyo para la salvación. No, si tú contribuyes, aunque sea una pizca microscópica de obra a tu salvación, ya no es salvación por gracia. Es por el sacrificio de Jesús y por tu pequeña aportación. Por lo tanto, ya toda la gloria ya no es de Dios. O sea, esa pizquita microscópica, la cual tú contribuiste con una obra, pues tú mereces recibir un poquito de gloria. Y eso no es así, hermanos. Por tanto, Pablo, yo veo que él aprovechaba cada puerta. Y es por eso que después de predicar el evangelio, a través de esas puertas que se le abrían, pues Pablo era apedreado. Lo metían preso, lo sacaban corriendo. Entonces, Pablo está demostrando que ciertamente él no agrada a los hombres. Él agrada a Dios. Escucha lo que dice el pasaje de Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Dice ahí, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Jesús, pero a causa de los fariseos, ¿verdad? Mismo Pedro temió de ellos. No lo confesaban. ¿Por qué? Porque no querían ser expulsados de las sinagogas. Y dice ahí, añade Jesús, porque amaban más la gloria de ¿qué? Pues estas personas habían creído en Jesús, iban a las sinagogas con sus familias, pero calladitos. ¿Por qué? Porque no queremos que nos expulsen, que nos saquen de la iglesia. Cuando quieres ser un queda bien, o sea, la próxima vez que tú quieras agradar a los hombres y estás en una situación donde tienes una familia judaizante y otra familia cristiana y quieres agradar a los hombres, pues ve el sábado a la congregación y disfruta de tu familia judaizante, y el domingo pues ya vienes aquí. Y ahora no tiene nada de malo. Yo tengo a mi hermano que está en algo así parecido. Yo puedo ir a su iglesia y he ido a su iglesia en eventos. En una ocasión fue un evento, creo que no fue un evento, fue precisamente cuando mi madre muere y se hace un servicio especial en memoria de ella. Y él me decía, toca, y yo no puedo tocar. O sea, yo no le dije nada a él, pero no acepto tu invitación, porque eso es participar. Para mí, de acuerdo a la luz que yo adquiero de la Biblia, Dios no está allí, no el Dios bíblico, porque están predicando un evangelio falso. Entonces imagínense yo ahí tocando, te doy gloria, y todos amén, que estuvieran recibiendo aquellos que me acompañaron, que son miembros de esta iglesia, o al enterarse los otros miembros, un mal mensaje estaría arrastrando a muchos a la hipocresía, como hizo Pedro. Entonces nosotros no queremos eso. No se trata de te crees te crees mucho, no se trata de querer agradar a Dios. Me gustaría que no estuviera todo eso para entonces dejarme llevar por mi corazón. Sí, yo quiero estar con mi hermano, yo quiero tener comunión con él, amistad con él y asociarme con él para hacer muchas cosas para Dios. Pero desafortunadamente este tipo de doctrinas fundamentales, de las cuales depende la salvación del hombre, pues intervienen. Así que cuando tú quieras quedar bien con alguien, pues simplemente agrádalos. Sin embargo, a través de estos pasajes nos enseñan que debemos de tener cuidado, porque tarde o temprano vamos a empezar a negar nuestra fe. Pedro empezó a negar su fe. Eso de que él era salvo solamente por el sacrificio, empezó a negarlo. Se quedó callado. Por lo tanto, tengamos cuidado. Así que no importa dónde nos echen, no importa quién nos rechace, tenemos que ser fieles al llamado de Dios, proclamar que solamente Cristo es el único camino a la salvación y que no hay otro evangelio.
Estas personas, pues nos dice ahí Juan, iban a las sinagogas con su familia, pero estaban calladitos. ¿Por qué? Porque no querían ser echados, expulsados. Ahora, justo después de que Pablo afirma que él no es un hombre que vive para agradar a los hombres, pues él pasa a reafirmar su apostolado una vez más. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Otra vez, esto nos hace deducir que lo estaban calumniando, que lo estaban a él o cuestionando su apostolado. Él recibió el apostolado por hombre, no sé quién lo habrá puesto, pero no fue Dios. Y Pablo ahí está, no, el evangelio que yo anuncio yo lo recibí de Jesús. No lo recibí de ningún hombre, no lo aprendí, no, Jesús me lo enseñó. Así que es como si Pablo estuviera diciendo aquí, para los que cuestionan mi autoridad y la genuinidad de mi apostolado y por consiguiente cuestionan el evangelio que yo predico, les vuelvo a reiterar, les vuelvo a decir, yo no recibí el evangelio de ningún ser humano, yo no lo aprendí, no, a mí me lo enseñó Jesucristo cuando se me apareció, cuando por cierto iba rumbo a Damasco persiguiendo a los discípulos de Jesús que predicaban este evangelio. Y Jesús se me aparece, me tumba y me da el nuevo evangelio. Así que esto comprueba que yo soy un verdadero apóstol de Jesús, como si dijera Pablo. ¿Por qué? Porque yo recibí la verdad de Jesús. El Espíritu de Jesús inspiró toda la verdad, toda la Escritura. Así que Pablo, a través de estas afirmaciones, está llevando a los Gálatas a pensar de la siguiente manera. Ok, Gálatas, piensen en esto. ¿Cómo recibieron el evangelio los 12 apóstoles? ¿De labios de quién? No fue de labios de un rabino cualquiera. No, aprendieron todo de la persona de Jesús. Ellos recibieron las enseñanzas de Jesús por un periodo de 3 años. Bueno, yo de igual manera. O sea, de una manera un poco distinta, pero yo recibí el evangelio también del mismo Jesús. Así que, ¿por qué ustedes deben de creer que yo soy un verdadero apóstol de Jesús? Bueno, la respuesta está ahí porque yo recibí el evangelio exactamente como lo recibieron los otros apóstoles, por la boca misma de Jesús. No lo recibí por nadie más, sino solamente por Jesús. Que quede bien esto claro. Por eso dice ahí, más les hago saber, que quede bien claro, que el evangelio que yo anuncio no fue ideado por mí. Yo no lo inventé, ni nadie lo inventó y me lo dijo. No. Viene de una revelación que yo tuve de Jesús y Jesús mismo me lo dio. Mire, saben que el judaísmo, hermanos, en la época del apóstol Pablo, como hoy, prestaban muy poco o nada de atención a las escrituras. O sea, todas las enseñanzas y tradiciones venían de ¿quiénes? ¿De las escrituras? No, de los hombres. Y me atrevo a decir que hoy en día los judaizantes, los católicos y muchos evangélicos modernos, las escrituras son una reliquia ya inservible. O sea, es algo anticuado, ya quedó en el pasado. Eso ya es irrelevante. Hoy necesitamos la revelación fresca de Dios a través de sus nuevos apóstoles y profetas. A un lado las escrituras. Y cuando las usan, que es casi nunca, las usan de manera superficial, y las tuercen y pervierten las escrituras para imponer tradiciones, para imponer enseñanzas de hombres. Y Pablo dice, yo no recibí mi evangelio como lo recibieron ustedes judaizantes. Un hombre se los enseñó. Yo no recibí el evangelio como lo recibieron ustedes católicos a través de hombres, donde los títulos de estos personajes, papas, su palabra es infalible. O sea, su palabra es tan válida como, y tiene la misma autoridad como la Biblia. ¿Qué? Eso es una blasfemia, eso es una total herejía. Y Pablo dice, no, yo la recibí de Jesús. Jesús, el autor y consumador de la fe. Miren, Mateo 15, Jesús le dice a los judíos, ustedes han cambiado sus tradiciones por la verdad de Dios. O sea, tenían la verdad de Dios, pero empezaron a cambiar la verdad de Dios por tradiciones. Escucha lo que dice Mateo 15, versículo 3 al 6. Respondió él, les dijo, o sea, porque vienen y le dicen, hey, tus judíos no están cumpliendo con las tradiciones de los ancianos, no se lavan las manos. Y Jesús les responde, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones? ¿Y cuál mandamiento es ese que estamos nosotros quebrantando, Jesús, por nuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes, o sea, ahí está el mandamiento que ustedes ya han dejado a un lado. Entonces están diciendo, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, ¿qué estaban haciendo ellos? El dinero que tenían, en vez de honrar a sus padres y dárselos, no lo están haciendo y le decían a sus padres, lo siento papá, lo siento mamá, hoy no te puedo ayudar. Es que la ofrenda que hoy tengo es para Dios. Y dice ahí Jesús lo siguiente, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por sus tradiciones. En resumidas palabras, ¿qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Ustedes han cambiado sus tradiciones por la verdad de Dios.
Por consiguiente, esto manifiesta que ustedes han dejado en segundo plano las escrituras, olvidando que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, hoy en día, hermanos, ya no vamos a hablar de testigos de Jehová, de mormones, no. Vamos a hablar de las iglesias evangélicas de hoy en día, modernas, iglesias cristianas, ¿verdad? Bueno, hoy vemos a muchas iglesias cristianas que por tradición moderna, o sea, actual, bueno, han relegado a segundo plano mandamientos expresos y claros que Dios nos da a través de la Biblia. ¿Cómo cuál? No permitir que la mujer enseñe, dice Pablo, yo no permito que la mujer enseñe o ejerce dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Bueno, hoy como nunca antes, en toda la historia de la iglesia, tenemos mujeres pastoreando congregaciones. Y es bien interesante porque los primeros 1900 años no hay registros donde tú encuentres que se acostumbraba a tener mujeres pastoreando iglesias. O sea, ni en el Nuevo Testamento ni en la historia de la iglesia ya no sagrada, ya no del canón. Pero hoy en día, porque esa es la tradición, porque esa es la cultura, hoy vemos un montón de iglesias siendo pastoradas por mujeres. ¿Por qué, hermanos? Porque se han apartado las escrituras estas iglesias. O sea, Pablo es bien claro al decirnos que la razón por qué él no permite que la mujer enseñe ni ejerce dominio sobre el hombre, o sea, por qué no permite que la mujer asuma un papel de autoridad en la iglesia, es bien claro que dice él, no es porque yo sea machista, no es porque a mí me parezca, no es por cuestión de cultura. No, Pablo dice ahí el por qué, porque Adán fue creado primero. O sea, la próxima vez que tú quieras hablar acerca del pastorado femenil, pues no empieces ni siquiera en el Nuevo Testamento, dice Pablo, ve al Antiguo y empieza desde el inicio. Ve a Génesis. Y dice Pablo, ¿por qué yo no permito que la mujer pastoree, sea líder? Porque Adán fue formado primero. ¿Es cuestión de cultura? No, claro que no. O sea, el plan original de Dios, desde el principio, al haber creado todas las cosas, a él le plació así, que el hombre fuera la cabeza y la mujer ayuda idónea. Y según Pablo, el solo hecho de que Adán fuera creado primero, eso pone en relieve claramente que la autoridad le corresponde a él y no a nadie más. Fue a él que Dios le dijo, ponle nombre a todos los animales. Cuando Adán hizo todo eso, después creó a la mujer. Y cuando Eva llegó, no dijo, ¿sabes qué, Adán? No me gusta cómo le pusiste a ese animal con cuello largo, jirafa. No. Vamos a ponerle de otra manera. No hizo nada de eso. Eva respetó el plan original de Dios. Así que Pablo nos está diciendo aquí que es el orden establecido por Dios. Por lo tanto, a la hora de hablar del pastorado femenino, no tenemos que ir al Nuevo Testamento, no, hay que empezar ahí en Génesis. Hay que ver el orden de la creación. Y ahí va a encontrar que Dios hizo al hombre primero y después a Eva. O sea, Dios creó un orden estructural para la sociedad humana. ¿Y cuál es ese orden? Bueno, el hombre es la autoridad, la mujer la ayuda idónea. Y Pablo dice implícitamente aquí que la mujer que asume ese papel que no le corresponde, violenta, hermanos, ese orden estructural que Dios creó para la sociedad humana. Y esto nos enseña que es a través de este orden estructural que debe de funcionar todos los organismos de la sociedad humana. O sea, en el hogar debe de ser así. En lo que es las instituciones gubernamentales debería de ser también así. Obviamente en la iglesia debe de ser así, ¿verdad? Si es así, pues el funcionamiento va a ser óptimo, porque Dios bendice el orden, porque Dios lo orquestó de esa manera. Miren, mi opinión, basada a la luz de este establecimiento de Dios hacia el gobierno de la nueva presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, si es que lo estoy pronunciando bien, a quien respeto y honro mucho, porque eso es lo que me dice la Biblia, que debo de hacer. Mire, si la misericordia y la gracia de Dios no intervienen, este gobierno dirigido por una mujer va a terminar perjudicando más que beneficiando al país mexicano. Pastor, ¿está diciendo que ella no es capaz de gobernar? Yo no estoy diciendo eso. ¿Qué es lo que está diciendo? De hecho, yo creo que ella es una persona bien preparada, bien capacitada. Sin embargo, está violentando el orden estructural de Dios que estableció para las sociedades humanas. O sea, yo creo que si no estuviera ese orden así, pues ella realizaría un buen papel como presidenta. Pero el problema es ese, que Dios no bendice el desorden. Entonces que nadie me va a entender, usted es un machista, pastor. No. Yo creo que hay mujeres bien capaces. Pero el problema no es la capacidad, el problema es
el orden en que Dios diseñó las cosas. Eso es lo que se está violentando. Pero entonces el hombre es mejor que la mujer. No, tampoco. Pues eso es lo que da a entender, pastor. Yo pregunto, ¿Jesús es menor que el Padre? ¿Pero qué hizo él al venir a aquel mundo? Se sometió a la voluntad del Padre, y eso no lo hizo menor. Jesús tiene el mismo valor que el Padre, la misma dignidad. Son uno en esencia, pero se sometió. Es lo mismo, mujer. No te hace menor el que tú te sometas y cumplas la función que Dios estableció para ti. Honra a Dios de esa manera. Entonces no se trata de que el hombre es mayor y la mujer es menor. No, se trata de diseño, hermanos. ¿Te das cuenta? Así que, hermanos, Dios bendice el orden, lo que Él establece, no el desorden. Ahora Pablo pasa a decir una segunda razón por qué la mujer no debe de enseñar. Dice ahí, además de que Adán fue el primero que fue creado por Dios y por eso lo puso como cabeza, Adán no fue engañado, sino que la mujer. ¿Te das cuenta de esas personas que argumentan, no, es que es cultura y es que antes así era? Esto es tan tonto, tan absurdo como cuando le dices a un católico, ay, dice la Biblia que es uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, no te inclinarás a ninguna imagen. Ay, pastor, yo no sé cómo no lo ve. No, es un necio. Es lo mismo. Ahí está bien claro. No lo quieren aceptar. Son unos necios. Es tan claro. Es como cuando Dios me mostró doctrinas que yo creía y que me las mostró que estaban erradas. Yo al principio no las quería aceptar. Pero llega un momento en que la palabra de Dios te convence. Y como el Espíritu Santo de Dios está en ti, está obrando hasta que te convence y te ilumina y te da la luz y te hace cambiar de parecer. ¿Te das cuenta? Adán no fue engañada, sino la mujer. Ella fue la que incurrió primero en transgresión. Ella fue la primera en pecar. Por decirlo así, ese es un tipo además de castigo de Dios. Por querer fungir ella como cabeza, al tomar la decisión y comer del fruto y no esperar a Adán, ¡pum! Digo, bueno, tú no puedes ser cabeza. Pero qué de... Se me olvidó el nombre de esta juez. Débora, y quien era juez ella. O sea, como no había un hombre que se quisiera levantar, pues Dios utilizó a ella. Pero esa no es la regla, esa es la excepción. Porque si no, si fuera así, pues entonces, no, pues todos los cristianos vamos a casarlos con mujeres no cristianas. Porque aquí hay una pareja que se casó, el hombre, con una mujer no cristiana, y Dios la alcanzó. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo. No. Esa es la excepción, no la regla. Por lo tanto, hermanos, esto es bien claro. Y bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Pues ya se salió el tema. No, mi punto es este. Hoy en día, como los judaizantes en aquel entonces, menosprecian la escritura de Dios. Y empieza la iglesia a adoptar enseñanzas de hombre, las tradiciones. Entonces, como las iglesias que se están levantando hoy en día, ven que hay muchas iglesias siendo pastoradas por mujeres, ahí están. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que dice. Nosotros debemos de tener cuidado de no estar cambiando la verdad de Dios por tradiciones culturales. Así que a la luz de lo que hemos visto hasta aquí, yo pregunto, ¿por qué hoy en día hay muchas congregaciones llenas de tradiciones y llenas de enseñanzas de hombre? Bueno, la respuesta es porque ponen poca o nada de atención a las escrituras. Escucha lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1. Él nos manda a estar atentos a las escrituras como una persona que se aferra a una antorcha encendida que alumbra en medio de la oscuridad. Escucha lo que dice ahí Pedro. Y tenemos también la palabra profética. O sea, Pedro después de decir, hey, yo lo que le estoy contando acerca de Jesús, de su evangelio, de todo lo que hizo los milagros, no son cuentos de fábula. No, nosotros vimos cuando se transfiguró Jesús y se apareció Elías y ahí estaba Moisés. O sea, le dijimos a Jesús que hacemos unas chocitas para que podamos ahí morar y platicar bien. Y dice Pedro, yo oí la voz audible de Dios que dijo, en este hombre tengo complacencia, escúchenlo a él. Y lo dice Pedro ahí, pero tenemos también la palabra profética más segura que las revelaciones, a la cual hacen bien si están atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga ¿en qué? En sus corazones. Y sigue diciendo Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, no es, pues yo tengo mi interpretación de este versículo y tú tienes la tuya. No. La Biblia no se contradice, la Biblia tiene una armonía perfecta. Nosotros somos lo que a veces malinterpretamos la Biblia. Y sigue diciendo Pedro ahí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice Pedro, presten suma atención a todo aquello que escribieron los profetas,
¿Por qué? Porque sus escritos son más seguros que cualquier revelación, que cualquier sueño, que cualquier visión. Yo sé, yo vi la visión. Se transfiguró Jesús. Su rostro, a pesar de que estamos en mediodía, su rostro era más brillante que el mismo sol. Sin embargo, hay algo más seguro que eso. La palabra escrita, ¿por quiénes? Por todos los profetas. Así que prestemos la atención a las escrituras. No le prestes atención a las supuestas palabras proféticas que andan rondando hoy en día. Dios me dijo, Dios me mostró en un sueño, Dios me reveló en una visión esto y aquello. Dios puso en mi corazón que te dijera esto. Estas supuestas revelaciones, sueños, visiones, para nada son seguras, hermano. O sea, si Pedro está diciendo, ni la transfiguración, la visión que yo vi es, o sea, no es más seguro que todo lo que escribieron los profetas. Mucho menos eso. No es para nada seguro, porque vienen de hombres del siglo XXI. No vienen de los hombres que Dios usó para que escribieran la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo. Lo que estos hombres escribieron en la Biblia, hermano, no se pone en duda. No pones en duda lo que Daniel escribió, Jeremías, Isaías y todos los demás profetas. No, dice Pedro, esa palabra profética es más segura que cualquier sueño, visión. Y por lo tanto, dice Pedro, haces bien si prestas suma atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Mire, yo me atrevo una vez más a decir que la mayoría de las iglesias evangélicas de los Estados Unidos ponen más atención a las supuestas palabras proféticas que a la predicación siendo expuesta de manera consecutiva. Y bueno, ¿qué es lo que pasa a veces en las iglesias modernas? Bueno, se acaba la supuesta prédica bíblica, que es bíblica, abrieron un pasaje de la Biblia y se soltaron diciendo una diarrea ahí verbal de muchas cosas. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Bueno, voy a invitar al pianista que pase, Chema, pásale. Y entonces abajan las luces y empiezan a tocar algo suavecito y empiezan las supuestas revelaciones. La gente se pone fervorosa. Y vino mi profeta favorito. Y bueno, empiezan, Dios me ha mostrado que Satanás ha intentado robarte la bendición. Pero Dios dice que te va a dar una bendición de doble porción, como la unción de Eliseo. Una doble porción. Y la gente, yo recuerdo, yo era un ingenuo antes, no tenía doctrina, ¿verdad? Y hasta uno temblaba más porque te estaban diciendo cosas bonitas. No sé si te has dado cuenta, todo lo que esos falsos profetas le dicen a las personas que dice Dios son pura bendición. Yo nunca he oído a alguien que le diga, estás en pecado y arrepiéntete. No, o sea, qué casualidad, pura bendición, ¿verdad? Todo está bien entre ustedes y Dios. O sea, Dios me reveló que tu sufrimiento del pasado hoy lo va a cambiar. Hoy un nuevo comienzo y empieza a experimentarlo. Y si tú le preguntas a ese tipo de personas que existen en esas iglesias, ¿qué te llevas del culto hoy? Bueno, por la palabra que me profetizó el apóstol tal. Él me dijo que Dios me iba a bendecir. Que Dios sabe mis luchas y mis problemas económicos, pero que Dios tarde o temprano va a bendecir mis finanzas. O sea, nunca responden, bueno, pues yo me voy muy ministrado por la palabra de Dios expuesta a través del estudio de Gálatas. Pablo dice que él no vivía para agradar a los hombres, sino para Dios. Por lo tanto, Dios me está diciendo que yo debo de dejar de estar agradando a los hombres. No. ¿Por qué no oyes eso? Porque pura enseñanza de hombre. No hay enseñanza de parte de Dios a través de las Escrituras. Así que, hermanos, la próxima vez que alguien te traiga una visión, si quieres ser bíblico, un sueño, un Dios me dijo, bueno, dile, yo no recibo sueños ni visiones, porque los sueños y las visiones de hoy en día son inciertos, no son seguros. Por lo tanto, si quieres darme una palabra del Señor, dame el nombre del libro, dame capítulo, dame versículo, y lo recibo. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo a Pedro. ¿Haces bien en qué? En estar atento a la palabra profética escrita ya, porque eso es lo más seguro. Eso es, si tú haces eso, es como estar en medio de la oscuridad, que estamos en este mundo, es como estar en medio de la oscuridad. Y entonces está ahí la luz, lámparas a mis pies, tu palabra ilumina mi camino. Te estás agarrando de ella y vas por buen camino, vas a saber dónde estás pisando. Pero si tú te apartas de la Biblia, vas a pensar que tu camino va derecho al cielo, pero como no ves, porque no hay luz, ¿cómo te estás comportando? Tú crees que vas directo al cielo. Y a lo mejor ni cristiano eres, pero haces muchas cosas que los cristianos hacen, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, ten cuidado a lo que tú le estás prestando atención. ¿A la palabra del hombre? ¿A las enseñanzas del hombre? ¿O a la Biblia? Es que Dios puso en mi corazón que te dijera esto y aquello. Bueno, una vez más, contéstale. Yo prefiero la palabra profética, ya escrita, en la Biblia, porque ella es más segura. Además, por cierto, dile,
La palabra profética ahí en Jeremías dice que engañoso es tu corazón, más que todas las cosas. Maldito el hombre que cree en el hombre. Por lo tanto, gracias por tu supuesta palabra profética que Dios puso en mi corazón, pero prefiero quedarme yo con la palabra profética más segura. Y adelante, y tan, que te van a acusar de muchas cosas. No hay problema, a Jesús le dijeron, Él hace los milagros por el poder del príncipe de los demonios, por Belcebú. O sea, si a Jesús le dijeron muchas cosas, que no nos vayan a decir a nosotros. Así que dile, quédate con tu palabra en tu corazón y yo voy a permitir que las escrituras vengan y me corrijan y me instruyan en justicia, a fin de que yo, el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que no vayamos detrás de lo incierto, hermanos. Vayamos detrás de lo que es sumamente seguro. ¿Qué? La palabra escrita, la Biblia. Y bueno, los miembros de la iglesia de Galacia, al igual que muchos hoy en día, empezaron a prestar atención a las enseñanzas de los hombres, a la de los judaizantes. Y Pablo dice, les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, yo no lo recibí ni lo aprendí en ningún hombre, sino por revelación de Jesús. Ahora, ¿qué va a hacer Pablo a continuación? Y me voy más brevemente en esto. Bueno, va a respaldar lo que acaba de afirmar. ¿Qué acaba de afirmar? Yo recibí el evangelio de Jesús. Yo no me lo enseñó ningún hombre. No es cierto que yo agrado a los hombres. No, yo vivo para agradar a Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, va a empezar a hablar acerca de su vida antes de convertirse. Y dice el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta, en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y que la asolaba. O sea, es como si Pablo les dijera, piensen en esto, Gálatas. Piensen en mis días previos a mi conversión. ¿A qué me dedicaba yo con empeño? Con pasión. A perseguir con violencia a los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque predicaban un evangelio de la gracia, sin circuncisión, sin observar las leyes mosaicas. Y es por eso que yo los perseguía. O sea, para mí no había tiempo para hacer otra cosa que perseguir a los cristianos, detenerlos y taparles la boca para que dejaran de predicar esto. Escucha lo que Hechos 9:1 dice. Dice que Saulo, respirando, enfurecido, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, Saulo, sumamente furioso, amenazaba con matar a todos aquellos que predicaban este evangelio. Vino el sacerdote, le pide cartas para ir a las sinagogas de Damasco, con el propósito de hallar a esos hombres que predican el camino y traerlos presos a Jerusalén. Escucha también lo que dice Hechos, capítulo 22, versículo 3. Dice Pablo, dando testimonio de cómo él se convirtió a Cristo. Dice él, yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos ustedes. Y dice ahí, perseguía yo este camino, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Esto era lo que era Pablo antes de convertirse, hermanos. Y dice el versículo, o capítulo 26 de Hechos también, versículo 11, dice ahí Pablo relatando también su conversión, dice, y muchas veces castigándolo en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Esto lo llevó a Damasco, una ciudad extranjera, hasta allá yo iba. Entonces, como podemos ver, hermano, Pablo súper odiaba a los discípulos de Jesús. O sea, el solo hecho de oír que la salvación ocurría solamente por el sacrificio de Jesús, eso enfurecía a Pablo. Él era un fanático, un extremista del judaísmo y se enfurecía y entonces empezaba a perseguir a todo aquel que predicaba esa salvación. Así que es como si Pablo estuviera diciendo, analicen lo que yo era previo a mi conversión. O sea, ¿cómo fue que pasé de odiar el evangelio solo por gracia mediante la fe a amar y a morir por predicarlo? ¿Cómo pasó eso? O sea, ¿cómo fue que pasé de odiar el evangelio de la gracia sin circuncisión, sin la ley, a amarlo y a morir por predicarlo? ¿Ustedes creen que de la nada unos discípulos, pues cuando los llevaba preso me empezaron a predicar el evangelio y me convencieron? ¿Ustedes creen que pasó eso? Por supuesto que no. O sea, un hombre en un estado mental y emocional, como lo tenía yo, que era bien celoso de mis tradiciones, ¿ustedes creen que va a cambiar de opinión de la noche a la mañana? O sea, ¿qué sucedió pues? Dios tuvo que intervenir. Esto comprueba que verdaderamente yo soy apóstol de Él. A menos que Dios intervenga en un hombre así, no puede suceder nada. Esto comprueba, no solamente mis secretices, que yo soy apóstol de Jesús y soy un apóstol verdadero. O sea, eso fue lo que pasó. Dios a través de una revelación me salió al encuentro. ¿Y cómo no voy a
cambiar yo de padecer? ¿Cómo no voy a tener ya la circuncisión y las obras de la ley como basura, como estiércol? Si el mismo Jesús a quien yo perseguía me apareció, me tumbó del caballo, me dejó ciego. Digo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te das cuenta, hermanos? O sea, Pablo está diciendo, esto reafirma que verdaderamente yo soy apóstol del Señor. Miren lo que yo era antes, miren lo que soy ahora. Los mismos discípulos no confían en mí porque decían, ese que perseguía a los del camino, a los que predicaban la salvación solo por gracia y fe, ahora predica eso. ¿Qué creen que pasó? De verdad, ¿ustedes creen que no soy discípulo de Jesús? ¿Que de la noche a la mañana cambié? Ahora, además, Pablo es como si dijera, piensen también en lo celoso que yo era por mis creencias y mis tradiciones. Versículo 14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué está diciendo Pablo en otras palabras? Hay dos cosas que marcaron mi vida antes de convertirme. Número uno, yo era un perseguidor, un enemigo acérrimo de la iglesia de Dios que solo deseaba destruir a los discípulos de Jesús. Y número dos, yo era un fanático judío extremista y altamente celoso por las tradiciones y creencias del judaísmo. Entre los de mi edad en mi nación, yo aventajaba, yo sobresalía sobre la mayoría. Esto demuestra que yo estaba profundamente metido en el judaísmo, era un fariseo de hueso colorado. O sea, a mí me apasionaba tanto el judaísmo como perseguir ¿a quiénes? A los cristianos. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué pasó? O sea, es totalmente imposible que alguien de la nada me hiciera cambiar de opinión. Porque si yo estaba bien empapado y apasionado por el judaísmo, pues incluso estaba buscando a las personas para meterlas a la cárcel o matarlas si era necesario, que estaban predicando lo opuesto al judaísmo. Así que, ¿qué les dice todo esto, Gálatas? Que yo no recibí el evangelio de ningún ser humano. Claro que no. Mi fanatismo extremo al judaísmo es prueba de que yo nunca recibí el evangelio de ninguno de los hombres. No. Fui criado en la escuela más rígida, en el ritualismo, legalismo, fariseo de fariseos, y me opuse totalmente a la libertad de la gracia del evangelio. Ustedes han oído, no se hagan, ¿saben? Saben que yo creía como ustedes, pero ya no estoy ahí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que un cambio tan radical y tan rápido pasó? O sea, Pablo de odiar a los cristianos empieza a amarlos. Pablo pasó de odiar el mensaje de salvación solo por gracia y por fe, pasó a amarlo, a predicarlo, a dar su vida. Bueno, el siguiente versículo nos dice qué fue lo que pasó. Pero cuando agradó a Dios, ¿qué? Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, pero cuando agradó a Dios revelarme a su Hijo, eso fue lo que cambió. Dios, dice Jesús, ¿verdad? Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede venir al Hijo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Cuando agradó a Dios elegirme, desde antes que yo naciera, me llamó. ¿Cuántos saben que Dios llama? Es por eso que Pablo en Romanos dice, a todos los que aman a Dios, las cosas les ayudan para bien. Lo dice, déjenme les digo por qué. Porque a los que conoció, a esos predestinó. Y a esos que predestinó, llamó. Y a esos que llamó, justificó. Y a esos y no a otros, glorificó. ¿Quién se perdió? Nadie. De esos que Dios conoció y que predestinó y que luego llamó y que luego justificó, a esos todos glorificó. ¿De verdad? ¿Y no creemos en la perseverancia de los santos? Claro que sí. Pablo ya lo está diciendo. A Dios le agradó revelarme a su Hijo. Esto fue lo que sucedió, esto fue lo que pasó. ¿Sí? O sea, la gracia de Dios soberana irrumpió en mi corazón duro y oscuro. Yo estaba ensimismado en mí mismo, estaba necio en seguir algo que no llevaba a Dios. Pero Dios, por gracia, no sé qué vio en mí si yo era un enemigo de Él. Terrible. Pero Dios irrumpió. El testimonio del apóstol Pablo, testimonio del rey Nabucodonosor, es lo que alienta en mi alma cuando a veces veo que no pasa nada en la vida de mis hijos, de mis sobrinos. Y parece ser como que Dios no está haciendo nada. Dios en un instante puede irrumpir el corazón más perdido y darle un nuevo corazón. ¿Cómo lo hizo? Pastor, pero es que Dios hace solamente eso en ciertos hombres. No, lee Efesios. Pablo le dice
a la iglesia de Efesios que todos ellos fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Eso no nomás Pablo, no solamente fue Jeremías, fueron todos. Pero yo sé que esto también trae controversia. En mi vida pasada, esto yo no lo toleraba, yo no lo soportaba porque iba en contra de mi raciocinio, ya no de mi doctrina, porque yo no me había dado la tarea de estudiar exhaustivamente y profundamente todo ese tema. O sea, yo nada más decía, porque yo creo que es así, porque este versículo me dice, pero no me daba la tarea de investigar. Pero la verdad, hermano, es que Dios es quien nos elige. Pero entonces es justo Dios, no, porque elige sabiendo que nadie lo va a elegir. Mi pensar era que hay humanos que dicen, yo quiero vivir para tu gloria, yo quiero dejar mi pecado y quiero vivir solamente para ti. No hay ningún bueno, no hay nadie que busque a Dios a la manera que Dios pide que sea buscado. Entonces, a la luz de eso, Dios, tipo como, ¿se acuerdan la parábola esa, la historia que cuenta Jesús? Que salió el dueño de la viña y salió a contratar gente, ¿verdad? Y llegaron unos bien tempranito, desde las 6 de la mañana, ahí estaban trabajando todo el día. Otros llegaron a las 9, otros a mediodía, otros ya a las 3, ya quedaban 2 horas. Pero al dueño le plació pagarles igual. O sea, el que estaba desde las 6 le dio, por decir, 5 denarios. Como al que llegó a las 3 y nomás trabajó 2 horas. Y se empezaron a enojar. ¿Y ustedes qué? Bueno, Dios de esa misma manera, hermanos. Dice Pablo claramente que él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Pues tu Dios es un Dios cruel. El tuyo no. O sea, al final de cuentas Dios me mostró la manera en que tú creías acerca de mí también es un Dios cruel. ¿Por qué? Bueno, si ese Dios, sabiendo que la mayoría de los seres humanos que Él iba a crear iban a terminar en el infierno, ¿por qué decidió aún así crearlos? ¿Por qué no terminó la humanidad ya en los tiempos de Noé? O sea, ya ahí, que ya no nazcan más para que no termine el infierno. ¿No es ese también un Dios cruel? Entonces, si te das cuenta, ese tipo de razonamientos te llevan a concluir que la gente que no quiere aceptar esto, que es bien claro, como cuando dice ahí lo que citábamos, que no debes de hacerte imágenes de Dios, no debes de arrodillarte. Bueno, es así de claro esto también, pero no lo queremos aceptar. Pero está ahí en la Biblia, hermanos. Así que el apóstol Pablo está diciendo, por cuanto agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Él no lo estaba buscando. Él lo estaba persiguiendo para exterminarlo, como si se pudiera hacer eso, ¿no? Como que es muy pretencioso querer callar a la iglesia de Dios. La cual dijo Jesús, ni las puertas del infierno, mucho menos tú, apóstol Pablito, vas a poder contra la iglesia que proclama el evangelio. Y Pablo dice, eso fue lo que sucedió, hermanos. Eso se me apareció. ¿Y qué sucedió después de tu conversión, Pablo? ¿Alguien te enseñó el evangelio? Dice el versículo 16, no consulté enseguida con ningún ser humano. Eso quiere decir carne y sangre. Ni siquiera subí a Jerusalén donde estaban todos los apóstoles. No. Más bien fui a Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. O sea, yo no me senté ni siquiera a los pies de Ananías para que me dijera cuál era el evangelio. No fui y busqué a los apóstoles. No. Yo, básicamente, a través de todo ese tiempo, Jesús se le apareció varias veces. Y le dio todo lo que el apóstol Pablo recibió. Y recibió más que los apóstoles. De hecho, Pedro dice, hay unas epístolas de Pablo donde escribe cosas que son difíciles de entender. ¿Por qué a Pablo y a Pedro no? No sabemos. Dios le plació así. ¿Y qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Ya para terminar, después de pasados 3 años, ¿cuántos años estuvieron los discípulos con Jesús? Los apóstoles, como 3 años aproximadamente. Pablo lo mismo. Después de esos 3 años, o sea, Jesús se le aparecía y le daba revelación y le enseñaba. Subió a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Por lo tanto, se me acusan de que los apóstoles ahí, de manera autoritaria, lo nombraron a Pablo. No, ni ellos. Yo no los había visto después de 3 años que se me apareció Jesús. Después subí, pero no vi a ninguno. Y sigue diciendo Pablo, en esto les escribo aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Termino con 4 cosas, hermanos. Número 1, vive para agradar a Dios y no a los hombres. Aunque eso signifique que muchos se alejen de ti y te critican. ¿Qué dijo Jesús? Yo no he venido a traer paz a esta tierra, he venido a traer espada. De hecho, tus mismos familiares va a haber problemas. Por lo tanto, no nos gusta que pase eso, pero Jesús no lo advirtió. Número 2, la palabra que abrimos aquí domingo a domingo es palabra de Dios, no es palabra de hombres. No es palabra de César, es palabra de Dios. Número 3,
Ciertamente yo no soy el dueño de tu vida, pero sí soy el pastor que Dios puso por su beneplácito, por su voluntad. Yo no quería estar aquí, pero Él puso, ¿para qué? Para alimentarte a través de la palabra de Dios. Yo amo tu alma y por eso te aconsejo, deja de estar poniendo oído en lo incierto. ¿Qué es lo incierto? Los sueños, las revelaciones, las supuestas palabras proféticas, y presta suma atención a lo seguro. ¿Qué es lo seguro? La palabra de Dios escrita. He aquí dice el Señor. Una vez más, dile, dame nombre, libro, capítulo y versículo. Si no te lo dan, haz lo que pago. Todo lo tengo por basura. Todo por estiércol, por algo que no sirve. Con tal de conocer las escrituras más y más, conocer más a Cristo, no hay, hermano, nada más seguro que la palabra profética escrita en la palabra de Dios. Número 4, no confíes en tus buenas obras para salvación. La salvación, hermanos, es únicamente por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. No busques tu propia justicia. Pablo dice, yo no quiero ser encontrado por Jesús con mi propia justicia. No es suficiente mi justicia, queda miserablemente corta. No, yo pienso presentarme con la justicia de Jesús, el cual Él me imputó al haber creído en Él. ¿Te das cuenta, hermanos? Ahora, también te digo, ese no es el camino al libertinaje. Una vez salvo para siempre, vivo como quiera. No. Las buenas obras que nacen de un corazón regenerado por el Espíritu Santo son la marca del verdadero creyente. No las hace para ser salvos, pero más bien las hace como resultado de que el Espíritu Santo mora en él. Y no es perfecto, pero sí va creciendo en transformación. Así que son 4 cosas. Vamos a orar, Padre.